Si hablamos de los diuréticos tipo tiazida, como la hidroclorotiazida, ese se usa en insuficiencia cardíaca leve. Por último, los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo la milorida, este es usado para corregir la hipopotasemia. La espironolactona se debe utilizar para enfermos ya grado 3 y grado 4. Entonces, esos son en los pacientes cuando la insuficiencia cardíaca no mejora ni con la IECA ni con los demás diuréticos. Entonces, por lo general, son añadidos al tratamiento con IECAs y diuréticos de asa, que ya lo mencionamos anteriormente. También está la epleronona, que esta se indica específicamente para la reducción de riesgos seguidos de un infarto. Bueno, pero fíjate, tanto la eplerenona como la espironolactona se pueden usar porque tienen efecto beneficioso, porque lo que pasa es cuando hay insuficiencia cardíaca por los mecanismos neurohormonales, el paciente puede presentar un aldosteronismo secundario debido a que la hipoperfusión hepática, que es por donde se elimina la aldosterona, por esa hipoperfusión no se elimina la aldosterona y por eso nosotros tenemos que usar los bloqueadores receptores de aldosterona para reducirla y evitar ese hiperaldosteronismo secundario. Lo que se está planteando es que mientras más rápido comenzamos nosotros, un paciente grado 2 en insuficiencia cardíaca le va mejor al paciente. Exacto. Continúo. Sí, sí, sí. Ok, entonces, los betabloqueantes. Aquí tenemos que al añadir un betabloqueante, tal como con los IECAS, reducen la mortalidad y mejoran la función ventricular. Ustedes recuerdan que al principio yo mencioné que el tratamiento tiene varios objetivos y que uno de ellos es reducir la mortalidad, es decir, prolongar la vida del paciente. Entonces, los betabloqueantes están incluidos en este grupo. Entonces, varios betabloqueantes son específicamente indicados en la insuficiencia cardíaca, como el bisoprolol, el carvedilol y el metoprolol. Entonces, los betabloqueadores o betabloqueantes deben añadirse al tratamiento estándar en los grados 2 y 3, que se mantengan sintomáticos y estables por lo menos un mes. ¿Cuál sería el beta bloqueador que deberíamos nosotros usar en Bueno, primera línea? yo diría que el carvedilol. ¿Por qué? Porque, o sea, primero como es un fármaco Estoy de acuerdo, pero ¿por qué? por su, o sea, su mecanismo de acción, ¿Cuál es? él se encarga de mejorar la función ventricular. Entonces, si ya vemos, ya nosotros vimos anteriormente que en esos pacientes esto es una clínica que es importante para, para ver, o sea, ¿cómo le digo? Si él se encarga de mejorar la función ventricular, ¿verdad? Y vemos que en la insuficiencia cardíaca, en la clínica, aparte de la hipertensión arterial, vemos un daño a nivel del ventrículo y es un fármaco que en su mecanismo de acción ayuda con esto sería de elección para No, tratarlo. básicamente por otra situación. Los diabéticos. El paciente que nosotros en insuficiencia cardíaca preferimos usar carvedilol por una razón. El carvedilol tiene un doble efecto, bloquea receptores beta y bloquea receptores alfa. Al bloquear Okay. receptores alfa, vasodilata y mejora la condición del paciente. Okay. Entendiendo que además de eso tiene una acción primero vasodilatadora, como ya decía, por los receptores alfa, la acción sobre los receptores beta, que son importantes. Número 3, acuérdense que esta condición neurohormonal activa el simpático y se producen arritmias. Y además de la vasoconstricción que produce el simpático, las arritmias, que son frecuentemente la causa de muerte de estos pacientes, pueden ser controladas con medicamentos. Sigue. Entonces, también otro grupo son los sinotrópicos positivos. Aquí tenemos la dioxina. Esta se reserva
ahora principalmente para controlar el ritmo ventricular en pacientes con fibrilación auricular o como una alternativa para pacientes que permanecen sintomáticos con tratamientos de IECA, que utilizan IECA o beta bloqueantes y también los mismos diuréticos de ASA. Algo importante sobre la digoxina es que está contraindicada en taponamiento cardíaco y en cardiopatías restrictivas. Además, la digoxina solo se ha usado en pacientes que tienen fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca y los beneficios no son muy buenos. Ya yo te mostraré ahorita el por qué no usar. Nosotros no usamos pacientes con insuficiencia cardíaca. Okay. Hoy en día, antes sí se usaba mucho, pero hoy en día no. Entonces, por último, están los vasodilatadores, donde está la hidralazina, también están los derivados de nitrato, como el nitroprusiato de sodio. Específicamente la hidralazina es un vasodilatador que además de lo IECA y los antagonistas de receptores de angiotensina 2, como el candesartán, que ya mencioné, esto tiene beneficios de supervivencia demostrados. Entonces, de manera general, este fármaco lo que hace es mejorar la tensión arterial, que ya vemos que la insuficiencia cardíaca cursa con hipertensión arterial y reduce las resistencias coronarias y periféricas. Hasta aquí mi Fíjate, pero exposición. fíjate una cosa que también es importante. Hoy en día, con los nuevos fármacos, como yo le decía en la última clase, la hidralazina no se usa. Nosotros no estamos usando hidralazina. La hidralazina, inclusive, tiene un efecto secundario que ha sido muy desagradable y es que produce un cuadro de lupus eritematoso, que cuando se retira, entonces el, ese efecto secundario puede desaparecer. Pero además de eso, la hidralazina en los últimos años, en un momento se usó mucho cuando no teníamos la diferente gama de tratamiento que tenemos hoy. Y recuerdo que por los años 80, con los trabajos de veteranos de Estados Unidos, demostraba beneficios cuando lo combinábamos con nitroglicerina. Nitroprusiato no usamos generalmente en insuficiencia cardíaca, porque el nitroprusiato lo usamos en crisis hipertensiva, que es un antihipertensivo potente. Tiene digamos, sus condiciones porque se degrada muy fácil con la luz y se pierde mucho el efecto, pero también tiene un efecto muy potente. Usarlo tiene que estar en la cabecera del paciente, midiendo constantemente la presión arterial, porque de un momento a otro puede entrar el paciente en una reducción significativa de la presión arterial. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el paciente tiene un bajo gasto, por lo tanto la presión arterial no está elevada. Una de las cosas que nos restringen a nosotros es el hecho de que el paciente, para nosotros poder usar inhibidores de IECA o BRA, preferiblemente el paciente debe tener una tensión arterial sistólica por encima de 100. Por debajo de 100, 90, nos arriesgamos, reducimos dosis, pero no es lo mejor, porque acuérdense, cuando la presión arterial está muy reducida, tú utilizas un vasodilatador, tú lo vas a reducir más. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso, idealmente, es el paciente que tenga una presión bien, normal. Si la presión está por debajo de 100 milímetros de mercurio, sistólica, hay que tener un poco de cuidado. Bueno, voy a presentarle esto, que es algo que es un nuevo producto que se llama Procoralan Ibabradina, y vamos a ver algunos conceptos que tal vez no lo tenemos tan claro de lo que está pasando en la insuficiencia cardíaca. Hey, Adonis, ¿cómo estás, hermano? Sí, está bien, ok. Sí, está bien.
Ah, ¿tú quieres que me salga entonces? No, no es que se salga. Él parece que va a presentar pantalla. ¿Tú vas a presentar pantalla? Sí. Sí. Entonces yo me voy a adelantar un poco al profesor, que le va a hablar sobre la ibabradina. Pero yo lo voy a hacer como una introducción para que él luego entonces aclare los puntos para que no se tenga que matar mucho esta noche. Yo hice una investigación un poquito minuciosa sobre este medicamento, ya que es algo como muy nuevo en el mercado. Se comenzó a utilizar a partir del 2009, perdón, y a base de un estudio que se hizo, llamado el estudio SHIFT. Y de ahí en adelante entonces se comenzó a implementar en los pacientes. Primero que todo, deben de saber que y es un inhibidor específico de la corriente FONI o IF también conocida, que se encuentra en el nódulo sinoauricular. La función principal de este medicamento es la de disminuir la frecuencia cardíaca sinusal, pero lo que lo hace diferente es de que lo hace por un mecanismo totalmente distinto al que lo hacen los beta bloqueadores, que ya le explicó la compañera anterior. Entonces la fórmula química de este medicamento vendría siendo 27 átomos de carbono, 36 de hidrógeno, 2 de nitrógeno y 5 de oxígeno. Como podemos ver ahí en la pantalla, tiene 2 anillos aromáticos también, que son los que le van a dar como la consistencia a este medicamento. Lo que no modifica ese medicamento en sí vendría siendo como la condición intracardíaca, ni la presión arterial, ni la contractilidad miocárdica, ni siquiera en los pacientes con depresión de la función sistólica. Entonces, esto lo que va a hacer es que el medicamento sea el medicamento ideal para el tratamiento de los pacientes que padezcan una falla cardíaca. La presentación farmacéutica de este fármaco, las más conocidas son el Coralán o el Procoralán, que... No, Procoralán, el que tenemos en el país. El Procoralán es el que tenemos en el país, pero hay un sinnúmero de nombres comerciales como el Corventor, el Ivabril, todo lo que están ahí, muchísimos más. Se encuentran mayormente en 2 presentaciones de miligramos, ¿verdad? Una de 5 miligramos y una de 7.5. Estos comprimidos vienen recubiertos con una película de especificidad farmacéutica genérica y con un excipiente de lactosa monohidrato. Esto es muy importante de que cada uno de nosotros lo sepamos, ya que un ejemplo sabemos que es la lactosa, ¿verdad? Que es el azúcar de la leche, y hay muchas personas que sufren de intolerancia a la lactosa. Entonces, más adelante eso sería también una contraindicación para poder utilizar este fármaco. En las indicaciones terapéuticas, entonces, como sabemos, específicamente es mayor utilizado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, pero también se puede utilizar en el tratamiento sintomático de la angina de pecho crónica estable, ya que en la inestable no se puede utilizar, es una contraindicación que también veremos más adelante. Mientras que en la angina entonces de pecho crónica estable, que se produzca en adultos con una enfermedad coronaria con ritmo sinusal normal y una frecuencia cardíaca entonces que sea mayor o igual a 70 latidos por minuto. Eso también es muy importante que se lo memoricen, o sea, que sea como muy guardado en su cerebro, ¿verdad? De que siempre va a tener que ser mayor o igual a 70 latidos por minuto.
Entonces, en el tratamiento ya per se de la insuficiencia cardíaca crónica, se va a utilizar mayormente en las clases ya que vayan de 2 a 4, según el estudio de la NIA, con una difusión sistólica en pacientes que tengan un ritmo sinusal y cuya frecuencia cardíaca sea mayor o igual a 75 latidos por minuto. Y está indicada también en pacientes como que tengan intolerancia a los beta bloqueadores o beta bloqueantes, o que esté contraindicado por alguna razón, sea diabetes o el asma. Y en este caso también utilizamos entonces la ivabradina. El estudio que le mencioné anteriormente, que se realizó en 2019, se incluyeron por lo menos 6.558 personas o pacientes que padecían una insuficiencia crónica, una insuficiencia cardíaca crónica, y ellos tenían una difusión sistólica ventricular izquierda y un ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos por minuto. Entonces, cuando se hizo este estudio, ellos llegaron a la conclusión, ¿verdad?, de que este medicamento reducía grandemente, de forma muy significativa, la incidencia y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, aquí yo le puse unos datos numéricos que fueron como la base para llegar a la conclusión de todo lo que redujo. Redujo grandemente los eventos como de objetivo primario en un 18%, las muertes totales las redujo un 10%, las muertes por Cardiovasculares. por la muerte cardiovascular en un 9%, la muerte por insuficiencia crónica cardíaca un 26%, y los ingresos hospitalarios totales en un 11%, mientras que los ingresos por insuficiencia cardíaca en un 26%, y los ingresos entonces cardiovasculares ya en un 15%. Lo que debemos de conocer de este medicamento son sus efectos fisiopatológicos, ya que esta va a estar dada por una regulación de la frecuencia cardíaca que va siempre adelantada a la relajación del ventrículo. Este va a ser siempre el momento como más crítico para cualquier perfusión coronaria. Y también incrementa la duración relativa de la diástole. Ustedes saben que la diástole es como ese momento donde el corazón como adquiere como mayores nutrientes, ¿verdad? Cuando, un ejemplo, una persona tiene taquicardia, al corazón no poderse, no poder entrar en diástole, o sea, no pueden como nutrirse, es que por eso ocurren muchos paros, o sea, se me fue la palabra. Yo te lo voy a explicar todo eso en la presentación que yo tengo, pero sigue. Ok. También dice que no tiene ningún efecto inotrópico, y puede incrementar la descarga sistólica. Y mejora mucho la perfusión coronaria, y sin ser un vasodilatador, reduce la impedancia aórtica porque reduce la poscarga. Y reduce la fibrosis, o sea, el remodelamiento adverso del corazón. El mecanismo de acción es algo como súper sencillo, que yo lo leí, fue como que, de verdad, solo eso y ya, como que es tan bacán y solamente hace eso. Y es que actúa específicamente a nivel del nodo sinusal, que marqué aquí con un circulito, a nivel de las células del nodo sinusal. Pero dentro de las células del nodo sinusal lo que se va es específicamente a los canales iónicos lentos de sodio, que ya todos casi conocemos. Y entonces trabaja como específicamente ahí. Yo traté como de escenificarlo un poco aquí. Cogí mucha lucha, así que espero que lo valoren.
vamos a decir que esta es la parte como la parte inferior sería como la parte del espacio intracelular, ¿verdad? Y la parte superior, la de afuera, la extracelular. Entonces, tenemos aquí las bombas de sodio, potasio. Mientras sabemos de que dentro de la célula lo que más abunda es el potasio, ¿verdad? Entonces, el potasio sale, mientras que afuera abunda el sodio y el sodio entra. Entonces, ya conociendo como la concentración, la diferencia de concentración, sabemos de que dentro está el potasio que quiere salir y afuera está el sodio que quiere entrar. Entonces, la ivabradina lo que hace es que atraviesa los fosfolípidos y hace un taponamiento en el poro de esta bomba y no permite ni que el sodio entre ni que el potasio salga. Entonces, esto lo que hace es que produce una reducción exclusiva de la frecuencia cardíaca, preservando la contractilidad miocárdica, el flujo coronario y la conducción auriculoventricular. Y se sobreentiende de que entonces no tiene un efecto sobre la frecuencia cardíaca en fibrosis auricular. Las propiedades antiaginosas de este medicamento es que, como le dije anteriormente, al poder reducir la frecuencia cardíaca, entonces se reduce también una demanda de oxígeno en el tejido miocárdico y esto entonces produce una propiedad antianginosa. Y de la misma manera, al reducir la frecuencia cardíaca, entonces aumenta la duración de la diástole, como le expliqué anteriormente, y eso aumenta la perfusión coronaria y también entonces produce una propiedad antianginosa. Las características clínicas sería entonces que mejora la resistencia al ejercicio, porque al poderse utilizar tanto en reposo como en pacientes que están en reposo, como en pacientes que también están en movimiento, en ejercicio, o sea, puede mejorar esa resistencia. También ayuda a los pacientes con disfunción sistólica, ya que mejora la tolerancia al esfuerzo y aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, en conclusión, lo que hace es que mejora la calidad de vida de cada paciente, como con la reducción de la frecuencia cardíaca y la mejoría de los síntomas, y que reduce en un 18% la hospitalización de estos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca, porque disminuye la mortalidad específicamente en pacientes con frecuencia cardíaca que van de mayor o igual a 77 latidos por minuto con un ritmo sinusal. En la comparación ya con los betabloqueadores, específicamente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que hace es que la ivabradina prolonga la duración de la diástole sobre la sístole en pacientes en estado de reposo, pero también en esfuerzo, que es lo que marca la diferencia con los betabloqueadores. Y lo otro punto es de que no tiene un efecto inotrópico negativo como lo tienen los betabloqueadores de manera natural, ¿verdad? Entonces, inotropo negativo lo que significa es como que baja la capacidad de contraer el corazón. Por eso, entonces le podemos decir que un perfil que debemos de pensar en un paciente para poder dar este medicamento serían debido a sus características farmacéuticas o farmacológicas y al resultado que dio el estudio de la SHIFT. La ivabradina entonces solo está indicada en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que presenten las características como la función sistólica deprimida, idealmente una defracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, que sea de una clase funcional de 2 o 3, mientras que yo también leí en un estudio más reciente que también se incluyó ya la funcional tipo 4, la funcional 4, de que tengan el ritmo sinusal, de que la frecuencia cardíaca entonces basal en reposo sea mayor o igual de 70 latidos por minuto y que ya hayan tenido un tratamiento previo, sea de IECA o de ARA2 o de diuréticos o de los beta bloqueadores o de los antialdosterónicos. Contraindicaciones son un montón. Yo me quedé como que wow, son muchas contraindicaciones. Pero lo principal, ¿verdad?
la hipersensibilidad al principio activo, que si es alérgico, pues obviamente no se le puede dar. Si tiene una frecuencia entonces cardíaca en reposo inferior a 70 latidos por minuto antes de comenzar el tratamiento. Si tiene algún shock cardiogénico, si tiene infarto agudo al miocardio, si tiene una hipotensión grave, sea menor de 90 sobre 50 milímetros sobre mercurio, o que tenga una insuficiencia hepática grave, o si tiene alguna enfermedad del nodo sinusal, porque recuerden dónde es que actúa, sobre las células del nodo sinusal, si tiene algún bloqueo sinoauricular, si tiene alguna insuficiencia entonces cardíaca aguda o inestable, porque recuerden que trabaja sobre la insuficiencia cardíaca crónica, no sobre la aguda. Entonces, en aguda no podemos dar este medicamento. Si tiene alguna dependencia de marcapaso, si tiene entonces una angina inestable, porque ayuda con la angina estable, no la inestable, o si tiene algún bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o si ya ha tenido alguna combinación entonces con inhibidores potentes del citocromo P450 3A4, como son los antifúngicos azólicos como el ketanosol, el ketaconazol, el itraconazol, o sean antibióticos macrólidos como la cloritromicina o la eritromicina o la osamicina, o si tienen algún inhibidor de la proteasa del VIH como esos antivíricos como son el nelfinavir o el ritonavir o el nefazodona. También otros medicamentos que no se pueden utilizar en conjunto, o si ya se está utilizando no se puede dar ivabradina, es como si ya se están utilizando verapamil o diltiazem. Ajá, porque son inhibidores del mismo citocromo P450 3A4, pero estos tienen propiedades reductoras de la frecuencia cardíaca. Entonces puede provocar un daño al paciente. Si la paciente es mujer, ¿verdad?, esté embarazada o lactando, o si está en una edad fértil y no está utilizando anticonceptivos apropiados. Y como le dije anteriormente, si tiene una intolerancia a la lactosa. Otra contraindicación es si el paciente ingiere con frecuencia zumo de pomelo o toronja. Me cansé como de buscar por qué un paciente que esté tomando este medicamento no puede ingerir pomelo o toronja. Esto es porque actúa también sobre el citocromo P450. Exacto. Y el doctor me robó mi primicia, pero está bien. Entonces. Yo pensé, me cansé de buscarlo, yo pensé que no lo había encontrado. No, está bien, no se preocupe. Entonces los efectos adversos sería que como el 14% mayormente de las personas que utilizan este medicamento sufren de fenómenos luminosos como son los fosfenos. Los fosfenos son como esas luminosidades brillosas que vemos como cuando abrimos los ojos como de una manera brusca. Como un ejemplo, si uno se está estrujando los ojos muy, muy duro, cuando lo abre, uno ve como esas chispitas como brillantes. Esos son los fosfenos. Esto ocurre porque la ivabradina bloquea los canales de iones IH, que son muy similares a los que están en el corazón, que son los IF que le mencioné anteriormente. Ya efectos adversos un poco más complejos serían la cefalea, que pueden comenzar a partir del mes en el cual ya se está el paciente tratando con este medicamento, o mareos, bradicardia o fibrilación auricular. Y hasta aquí. Ahora el doctor ahí agrega lo que él considere. Mira, lo primero es, el estudio se llama el estudio CHIP, no la CHIP. Lo más importante fue el planteamiento. ¿Por qué hicieron el estudio? Lo que se plantea es que el incremento de la frecuencia cardíaca aumenta el consumo de oxígeno, va deteriorando al paciente y afecta la condición o calidad de vida. Ellos lo demostraron, vieron que era un círculo vicioso
Y de ahí entonces dijeron qué papel puede jugar la reducción de la frecuencia cardíaca en la mejoría y la calidad de vida del paciente. Y eso fue lo que demostró el estudio CHIP, todos esos beneficios que ya tú has planteado, algunas cosas que yo voy a traer, veremos. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de que se redujera la frecuencia cardíaca mejora el trabajo cardíaco, mejora la condición cardíaca, en lo que tú en muchas ocasiones repetiste, de que prolonga la diástole, es tal vez uno de los efectos más importantes, porque en condiciones normales la diástole está más prolongada que la sístole. En condiciones anormales, la sístole se prolonga más, la diástole se acorta y por lo tanto se disminuye la perfusión, porque acuérdense que las coronarias se llenan en diástole y eso es lo que lleva a mejorar la perfusión, y cuando se acorta la diástole entonces tenemos ese grave problema, y por eso los beneficios que trae la ibabradina a estos pacientes. Bueno, vamos a presentar algunas cosas que creo que son muy interesantes. Y lo primero es esta fue una presentación que yo hice y que yo se la quería traer porque es muy interesante lo que aquí se plantea y de la forma como se plantea. ¿Qué pasó? No se vio. Todavía no se ve, doctor. No se ve. Ahora sí se está viendo. Ok, Sí, perfecto. ahora. Fue que porque no me deja entrar. A ver si no fue que no le digo. Ahora sí. Ok. Esto fue lo que yo hice. Lo hice para residencia en el hospital. Es decir, que en pacientes con insuficiencia cardíaca óptimamente tratados podemos hacer algo más. Entonces, en el año 91 se presentó el estudio SOLVE. Fue el estudio, la investigación del efecto del enalapril, que fue este estudio lo hicieron la gente de Harvard, el efecto del enalapril en la supervivencia en pacientes con fracción de eyección reducida y insuficiencia cardíaca. Esto fue algo muy impactante y de aquí surge el concepto desde el 91 de que todo paciente en insuficiencia cardíaca tenemos que darle inhibidores de IECA o bloqueadores de receptores. En aquella época no habían bloqueadores de receptores de angiotensina, son una droga más nueva, pero ha traído el beneficio de que en pacientes que no toleran el inhibidor de la IECA por efecto secundario, como hablamos, que el efecto secundario que más frecuentemente presentaban era la tos, que casi hacía hasta un 15% de los 7 y 15%, y algunos pacientes que presentaban edema angioneurótico. Entonces, ¿qué presentó el estudio SOLVE? Que la muerte por insuficiencia cardíaca se redujeron en un 22% y se redujo el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y que la hospitalización por insuficiencia cardíaca se redujo a un 25%.
también hipoperfusión hepática, se va a producir una retención marcada de sodio y agua. Es decir, que hay alteraciones tanto de la precarga como de la poscarga. Finalmente, el paciente cae en el fallo de bomba con síntomas, con hospitalizaciones que generalmente se hacen recurrentes y muertes. Ahora, en la explicación más interesante, desde el punto de vista de la hemodinamia, de la disfunción ventricular, la describe Frank Starling en su ley de una manera muy clásica. Y entonces vemos que en la insuficiencia cardíaca lo primero que hay es que el volumen sistólico se disminuye. Por lo tanto, hay una disfunción del ventrículo, hay hipoperfusión y al mismo tiempo la presión diastólica final del ventrículo se incrementa, que cuando pasa de 30 milímetros de mercurio, entonces se va a producir la congestión pulmonar. Ese sistema neuroendocrino es un sistema interesante, un poquito complicado, pero bien esquematizado lo podemos entender mejor, porque cuando hablamos de respuesta neuroendocrina, hablamos que es condición producida por un gasto cardíaco disminuido y entonces vienen las activaciones en forma de tratar de compensar ese daño, pero que muchas veces esas compensaciones pueden ser deleterias y agravar más el cuadro. Y aquí tenemos que la activación del sistema renina-angiotensina, la activación del simpático y el aumento de la hormona antidiurética o vasopresina, que no es más que una forma de que cuando se da la señal de que hay una disminución del volumen circulante, entonces la vasopresina, que no es más que hormona antidiurética, que preferiblemente llamarla vasopresina, entonces reduce la excreción y aumenta volumen. Pero cuando aumentamos volumen y sabemos que hay un daño porque el corazón está en una condición de que no está eyectando bien, entonces va a producir un efecto más deleterio. Entonces el sistema nervioso simpático va a aumentar la contractilidad, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Es importante que vayan siguiendo estos pasos porque cuando vamos a hablar de los efectos beneficiosos del ivabradina, que ya en parte Adonis planteaba, entonces vamos a entender por qué mejoran los pacientes. Entonces, ese aumento de la frecuencia cardíaca no es más que una forma de tratar de que ese gasto cardíaco se incremente y con el aumento de la contractilidad aumentar el volumen latido. Pero no obstante a eso, estos mecanismos no compensan 100%. Y, como decía, producen efectos deleterios. Entonces, la vasoconstricción que se produce arteriolar y venosa va a tratar de aumentar el volumen circulante y va a aumentar el retorno venoso del corazón, que es lo que nosotros llamamos precarga. Y, naturalmente, se va a producir edema periférico y congestión pulmonar. Esto es lo que vimos que producen todos estos mecanismos neuroendocrinos sobre el corazón, es alterando el remodelado ventricular. Suponiendo que en esta imagen vemos un corazón normal, cuando el corazón se remodela pasa esto, pierde su forma geométrica, la cavidad se reduce un poco y el corazón se dilata. Entonces, ¿cómo corregimos la insuficiencia cardíaca? Viendo que hay un deterioro que ya hablamos, que hay una disfunción ventricular, que hay una respuesta neuroendocrina y un remodelado cardíaco que lleva al fallo de bomba. Entonces,
tenemos que corregir la disfunción del ventrículo, controlar esa respuesta neuroendocrina, que ya lo vimos que se controla muy bien con betabloqueantes, con los IECA, con los BRA, para mejorar ese remodelado y mejorar el fallo o la función de la bomba, y por lo tanto, de esa manera, combatir los síntomas, hospitalizaciones y muerte. Entonces, el fallo de bomba es el responsable del 100% de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y aquí vemos cómo se manifiestan los síntomas con fatiga, disminución de la capacidad de ejercicio. Por eso hablamos que la mejoría de la capacidad de ejercicio favorece al paciente. Hay alteraciones en el sueño del paciente, hay disnea, hay tos ortostática, hay aumento repentino de peso porque el paciente poco a poco va reteniendo líquido y naturalmente va a aumentar el peso. Y una forma simple de nosotros saber cuál es el efecto de beneficio de nuestros medicamentos es que vemos que el paciente, cuando está bien tratado, reduce significativamente su peso porque hay una disminución, o mejor dicho, un incremento a nivel urinario del volumen, de la salida de volumen con el diurético, y el paciente va a mejorar ese edema de tobillo, de pierna y pie, que muchas veces también puede tener, como ya hablamos, la ingurgitación yugular venosa por el incremento de la presión arterial pulmonar, y va a producir ascitis, que no es más que el incremento del perímetro abdominal, que cuando el paciente está bien tratado, pues naturalmente todas esas condiciones se mejoran significativamente. Entonces, el fallo de bomba afecta severamente la calidad de vida de los pacientes, y vimos que uno de los factores de riesgo, tanto para enfermedad coronaria como para insuficiencia cardíaca, es la edad. Y en este cuadro lo que se presenta aquí es cómo los pacientes, tanto con una edad menor de 80 años, bien tratados, y con una edad de mayor a 80 años, pues naturalmente los problemas de autocuidado son más significativos en los de 80, el trastorno de caminar, la dificultad en las actividades habituales, el dolor, el malestar y la ansiedad y la depresión que produce la enfermedad. El 61% de los pacientes con insuficiencia cardíaca cambiarían el tiempo de vida por calidad de vida. Estos son unos estudios presentados en el Journal Europeo de Insuficiencia Cardíaca por diferentes autores en el 2001, en el 2008 y en el 2013. Y esos pacientes, aún recibiendo la terapia estándar, no logran compensarse de la manera que desearíamos, y por eso con los nuevos productos, como yo le hablaba la semana pasada, hemos conseguido mejoría en cuanto a mortalidad, calidad de vida, que como planteaba en principio Yasmín, ese era el objetivo del tratamiento: conseguir mejorar calidad de vida, reducir mortalidad, mejorar movilidad. Entonces, miremos el mecanismo de acción del Procoralan en pacientes con insuficiencia cardíaca ya tratados con terapia de base, y llamemos terapia de base a que el paciente esté recibiendo diurético, IECA, beta bloqueante y espironolactona, que son, diría yo, la estructura de base del tratamiento, porque los nuevos tratamientos que nosotros ministramos
van a compensar a esto y van a mejorar el cuadro de los pacientes y sobre todo calidad de vida y morbilidad. Entonces aquí fíjense ustedes que existen muchas maneras de reducir la frecuencia cardíaca con diferentes consecuencias. Sustancias que mejoran la frecuencia cardíaca, la digoxina, pero la digoxina tiene un efecto cronotrópico negativo, es decir, que baja la frecuencia, dromotrópico, que es una condición que afecta la velocidad de conducción. Por eso muchas veces pacientes que están en digoxina hacen bloqueo auriculoventricular que puede ir de primero, segundo a tercer grado y puede producir mucho daño en esos pacientes con insuficiencia cardíaca. Tiene un efecto vasmotrópico que también es la capacidad de las células musculares para activarse y tiene un efecto de incremento de la contractilidad. En las sustancias como los antagonistas de calcio, no dihidropiridínico, virapamil y diltiazem, fíjense que también tienen efectos cronotrópicos, pero también tienen inotropismo negativo, dromotropismo negativo y vamotropismo negativo. Y los beta bloqueadores, que también tienen toda esa consecuencia, pero además alteran la relajación muscular con el efecto lusotrópico. Y eso también, es decir, que altera la diástole. Porque una cosa que decía Adonis, que es muy interesante, es que el beta bloqueador reduce la frecuencia cardíaca, pero a diferencia del procoralan, el efecto de la reducción de la frecuencia cardíaca en el beta bloqueante se mantiene constante tanto en reposo como en ejercicio. En el procoralan, ese efecto no se mantiene constante. Es decir, que hay una respuesta a la frecuencia cardíaca de acuerdo a la demanda del paciente. Y naturalmente el efecto del procoralan es puramente cronotrópico. No tiene ningún otro efecto de la que tienen las otras drogas. Por lo tanto, ese es el beneficio que presenta el procoralan con respecto a los otros medicamentos. Entonces, en cuanto a la digoxina, por eso yo les decía que en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación atrial siempre se usó la digoxina, pero en este estudio presentado en el año 2012 se demuestra que la digoxina aumenta la mortalidad en esos pacientes con fibrilación auricular y por lo tanto nosotros no estamos usando la digoxina en esos pacientes aún con fibrilación auricular y de primera línea según la guía deberíamos nosotros usar los beta bloqueadores. La digoxina fue asociada con un aumento de la mortalidad por todas las causas, 41%, aumento de mortalidad cardiovascular más del 35% y aumento de mortalidad por arritmia 61%. Es decir, que la digoxina, aún tenga efecto de reducción de frecuencia, tiene un efecto arritmogénico que produce muerte. Luego, en el 2013, el grupo de Stanford en la revista Circulation presenta el estudio Heart Failure. En pacientes con ritmo sinusal, la digoxina fue asociada todavía con un 72% de reducción de muerte, de riesgo de muerte sin reducción de la hospitalización. Y aquí lo vemos muy claro, incrementó la mortalidad y no mejoró, no cambió la hospitalización. Es decir, que los pacientes que tenían no tenían digoxina tuvieron menos muerte y tuvieron mejoría en la hospitalización, menos hospitalización. Es decir,
que yo en mi práctica privada y en nuestro registro en el hospital Marcelino Vélez, nosotros vimos efectos muy beneficiosos cuando utilizamos el Procoralan, además de la Vimada, que es acubitrilo basaltán, como ya le decía, además de la espironolactona, además del diurético y el beta-bloqueante. No tenemos experiencia con los nuevos, con la nueva sustancia como la dapaglifosina, que ya también dije algo en la clase pasada del beneficio de esos antidiabéticos sobre los pacientes, en pacientes diabéticos y no diabéticos con insuficiencia cardíaca. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el tiempo de sístole está aumentado y el tiempo de diástole está disminuido. Y esto es lo más importante porque la taquicardia que se produce en estos pacientes reduce aún más el tiempo de diástole. Y en condiciones normales, fíjense que el tiempo de sístole es más corto que el tiempo de diástole. Y en la insuficiencia cardíaca lo que haya es inverso. Es decir, que el tiempo de diástole está reducido y el tiempo de sístole está incrementado. Entonces, Procoralan aumenta el tiempo de diástole cuando se comparó con beta bloqueante al mismo nivel de frecuencia cardíaca, aumentando ese tiempo en 4 minutos por hora y en 1.5 por hora en una hora y media en 24 horas y con un beneficio significativo en esos pacientes. Además, permite una eficiente relajación. Eso no pasa en el beta bloqueador, que sí altera la relajación. El Procoralan aumenta el flujo coronario en 40%. Fíjense que ese incremento del flujo coronario del Procoralan significativamente a más de 40% se produce durante el ejercicio y, como decía, esta es la línea de base y aquí vemos cómo prácticamente el beta bloqueante durante el ejercicio no aumentó el flujo coronario porque no hay una respuesta fisiológica como la que produce el Procoralan, incrementando ese flujo coronario, mejorando esa perfusión en más de 40%. El aumento del tiempo de diástole en 1% mejora la perfusión de la capa subendocárdica en un 6%, que son las más propensas a la isquemia miocárdica. Y el corazón recibe más oxígeno con Procoralan. Fíjense cómo aumenta la producción del ATP en un 15 a 20% el Procoralan, tanto durante fase de reposo como durante el ejercicio. Y aquí el beneficio cuando se compara con el beta bloqueante. El mecanismo de acción del Procoralan adapta la frecuencia cardíaca tanto en reposo como en ejercicio, aumenta tiempo de diástole, aumenta llenado del ventrículo, aumenta perfusión coronaria y ese aumento de la perfusión miocárdica hace que haya mayor oferta de oxígeno y no se altera la reserva coronaria. En este estudio lo que se muestra claramente cómo Procoralan aumentar rápidamente el volumen sistólico, que como ya decía, el volumen sistólico estaba reducido cuando veíamos el cuadro de la ley de Frank-Starling. Y además, Procoralan aumentó inmediatamente ese volumen sistólico significativamente hasta un 51% y reduciendo la frecuencia cardíaca. Si lo vemos, también aumenta el volumen
sistólico y ese beneficio se mantiene no solamente en la línea de base, sino que se mantuvo por encima de los 8 meses. Y eso fue lo que se presentó, lo que presentó el estudio JAF, el CHIEF, cuando lo presentaron en el YAT, en el Journal Americano de Cardiología, que aumentó el beneficio en más de un 15% a los 8 meses. Es decir, que esa sustancia, el Procoralan, aumenta el volumen sistólico y este beneficio se mantiene por largo plazo. Y esas fueron de las cosas que demostró el estudio CHIEF. El Procoralan mejora la función cardíaca del ventrículo izquierdo y reduce la presión de final de diástole, que como vimos también en el cuadro de la ley de Frank-Starling, mostraba que el incremento de la presión diastólica final era algo que se produce normalmente en la insuficiencia cardíaca y que iba a deteriorar más al paciente, y que cuando aumentaba por más de 30 milímetros de mercurio, entonces se producía la congestión pulmonar y caía el paciente en edema agudo del pulmón. Y entonces fíjense que esto fue lo que vimos: reducción del stroke volume, o sea, del volumen sistólico eyectivo, y aumento de la presión de final de diástole. Y lo que conseguimos con la disminución de la postcarga por el Procoralan cambia la curva de Frank-Starling hacia una mejoría de la función del ventrículo izquierdo, mejorando el stroke volume y reduciendo la presión de final de diástole. Los beneficios de Procoralan no pueden ser explicados solamente por la adaptación de la frecuencia cardíaca, sino que hay otras condiciones que mejoran el Procoralan, como la reducción de esa presión diastólica final, el aumento de la función sistólica, el aumento de la contractilidad, mejoría del gasto cardíaco y del stroke volume. Aquí significó más esquemático cómo aumenta gasto cardíaco, cómo aumenta volumen eyectivo, cómo mejora la función sistólica, aumentando también contractilidad, la función diastólica, mejora la relajación, mejora también, disminuye la presión de final de diástole, y por lo tanto hay una mejoría en estos pacientes con igual reducción de la frecuencia cardíaca de 11%, se observó en ambos grupos. Es decir, que los mecanismos hemodinámicos e independientes de la frecuencia cardíaca contribuyen a efectos cardíacos beneficiosos adicionales del tratamiento con ivabradina. Entonces, fíjense que ya hablábamos que cómo mejoraba el tiempo de diástole, cómo mejora el volumen sistólico y cómo consecuencia del aumentar el volumen sistólico mejora el gasto cardíaco. Esto es un estudio interesante del Journal Europeo, donde se presenta el Procoralan reduce el volumen del ventrículo izquierdo a final de diástole en pacientes con insuficiencia cardíaca, y aquí se ve como ese volumen de 178 mililitros se redujo a 163, o sea, significativamente una reducción del volumen diastólico o del volumen de final de diástole del ventrículo izquierdo. Y Procoralan reduce el volumen del ventrículo izquierdo al final de la sístole en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos son cuadros vistos en el ecocardiograma, como redujo también volumen sistólico en el eco. El Procoralan revierte el remodelado
el ventrículo izquierdo. Estos son muestras del estudio Carmen, en que dieron enalapril con carvedilol, y aquí lo que se presentó en el CHIF, que fue solamente con Procuralan más la terapia estándar, y vemos cómo el remodelado se redujo significativamente con el Procuralan. Entonces, los mecanismos de acción del Procuralan, lo más importante es la adaptación de la frecuencia cardíaca, tanto en reposo como en ejercicio, prolonga tiempo de diástole, mejora volumen sistólico y mejora el remodelado. Es decir, que brinda una nueva y diferente, complementaria y adictiva manera de mejorar el funcionamiento de la bomba cardíaca. ¿Y cuáles beneficios brinda el Procuralan a los pacientes con insuficiencia cardíaca en términos de calidad de vida? Reduce síntomas y reduce capacidad y aumenta, capacidad del ejercicio. El Procuralan administrado 7.5 2 veces al día aumentó la capacidad del ejercicio en insuficiencia cardíaca clase 2-3 de manera significativa. Este es el estudio de desarrollo con 60 pacientes. Al cabo de 3 meses había un incremento significativo de la capacidad de ejercicio en los pacientes, y todo esto naturalmente juega un papel importante. Esa condición de prolongar la diástole mejora la capacidad del ejercicio a los 6 minutos en la prueba de esfuerzo con la banda sin fin. Aumentó también la oferta de oxígeno en los pacientes con insuficiencia cardíaca, hasta un 32% en estos pacientes, claramente por el aumento del volumen sistólico que hablábamos que se incrementaba 51%, y al mismo tiempo la disfunción ventricular se mejoró rápidamente y el remodelado fue corregido. Ya lo vimos cómo mejora la fracción de eyección y cómo mejora ese remodelado cardíaco al cabo de los 3 meses. El estudio Carviva, que fue un estudio con beta bloqueante y después se comparó con beta bloqueante más Procuralan en la prueba de 6 minutos en la caminadora, lo que demuestra que la combinación de Procuralan más beta bloqueante brindó un mayor aumento de la capacidad de ejercicio, y la combinación de Procuralan y beta bloqueante ayuda a mejorar a los pacientes una etapa en la clasificación de la NIHA. Es decir, pacientes que estaban en clasificación NIHA 3 regresaron a NIHA 2 y hasta NIHA 1. Mientras más rápido se agregue el Procuralan, mejor será la reducción en la tasa de hospitalizaciones y muerte, y vemos cómo el beta bloqueante más el Procuralan redujo la hospitalización y muerte en un 14.6%. Cada hospitalización es fuerte predictor de muerte. La primera hospitalización hasta la cuarta hospitalización, fíjense cómo la sobrevida se reduce significativamente a medida que el paciente tiene reingreso de hospitalización por la insuficiencia cardíaca cada vez que se descompensa. Y la hospitalización por fallo de la bomba es la primera causa y ocurre rápidamente aún con la mejor terapia. El Procuralan rápidamente reduce el riesgo de las hospitalizaciones por fallo de bomba hasta un 26%. Ya eso lo presentaba Adoni, pero hay algo interesante aquí en esta publicación del Lancet del CHIF. Es que fíjense cómo inmediatamente se da el Procuralan, las curvas comienzan a separarse. Es decir, que ya en los primeros 2 meses comienzan a separarse las curvas para lograr esa reducción de hospitalización hasta un 26%. Y además
Además de eso, reduce el riesgo de la primera, segunda y tercera hospitalización. ¿Cuáles son las condiciones que producen muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, la muerte súbita por arritmia y la muerte por el fallo de bomba. El pronóstico y el modo de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca son muy variables, ya que algunos pacientes mueren repentinamente por la arritmia ventricular y otros mueren por la falla progresiva de la función cardíaca, falla de bomba. La predicción del modo de muerte puede facilitar las decisiones sobre medicamentos o dispositivos específicos. Hoy en día, también una de las cosas que se usan en la terapia en pacientes con insuficiencia cardíaca, ese remodelado lleva a un disincronismo del ventrículo, es decir, que en vez del ventrículo contraerse de manera fisiológica, el ventrículo izquierdo primero que el ventrículo derecho, cuando hay un disincronismo, entonces se contrae primero el ventrículo derecho y eso agrava más el cuadro, y por eso a esos pacientes hay que ponerle un resincronizador que va a mejorar ese cuadro. Y por el otro lado, para evitar la muerte de los pacientes por arritmia cardíaca, entonces se pone un desfibrilador implantable que le va a dar choque eléctrico, inmediatamente el paciente haga la arritmia, pero ya internamente en el corazón. La muerte por todas las causas era un 68%, y fíjense cómo se va reduciendo la muerte cuando se ponen con el tratamiento. Este es un cuadro del 2010 con IECA, betabloqueante, espironolactona y los dispositivos, ya sea un resincronizador o un DAI, que es un desfibrilador implantable. La mortalidad y la causa de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca, fíjense que anda por un 32% por el fallo de bomba y un 16% por arritmia cardíaca. Es decir, que son las causas más importantes que van a llevar al paciente a la muerte. El 41% de todas las muertes fueron por fallo de bomba. Los pacientes no están protegidos lo suficientemente contra la muerte por fallo de bomba, que es la primera causa de muerte. Hoy es la primera causa de muerte y podemos cambiar esas estadísticas. Las terapias farmacológicas actuales y los dispositivos son muy eficientes en la reducción de la muerte súbita. Lo que lleva o conlleva la muerte en estos pacientes es el fallo de bomba. Entonces, ya para terminar, yo quiero mostrarle aquí lo que evaluó el estudio CHIEF, el Procoralan, en pacientes con insuficiencia cardíaca con una terapia completa de base. Estos son diferentes estudios que se han hecho. Fíjense que el estudio SOLVE se usó, fue lo primero que presenté, era lo que se usó fue el enalapril y ECA, y de ahí que a todo paciente con insuficiencia cardíaca, a menos que no estemos usando Vimada, que tiene sacubitril o valsartán, hay que darle un inhibidor de IECA, hay que darle beta bloqueadores, hay que darle pirinolactona, hay que darle Procoralan, y en muchas ocasiones se usaba digoxina. Como le digo, después del DIC, que lo que mostró fue que la digoxina no redujo mortalidad. El RALES, que se hizo con espironolactona, que sí demostró beneficio. El CIVIS-2, que fue con bisoprolol, el MERI fue con metoprolol, y el estudio CHIP, donde se usó tanto IECA como beta bloqueante, como
espironolactona, pero se agregó el Procuralan. Y la mejoría de la bomba cardíaca con Procuralan brinda importantes beneficios. Y aquí vemos cómo se reduce la muerte súbita, la muerte por todas las causas, la muerte por falla de bomba, hasta un 26%, como lo decía Donny. La hospitalización por todas las causas, 8%, hospitalización por el fallo de bomba, 26%, y la hospitalización por enfermedad cardiovascular, un 15% más. El Procuralan redujo el riesgo de muerte por fallo de bomba en los pacientes con insuficiencia cardíaca óptimamente tratado, 26%. Y fíjense que en los principios veíamos Joel, cierra el micrófono, por favor. entonces vimos en principio que el efecto del enalapril en la reducción de muerte en los pacientes con fallos de bomba con insuficiencia cardíaca en el estudio SOLV fueran de un 22% y las hospitalizaciones por fallos de bomba en ese estudio fue de un 26%. Es decir, que hubo una impactante reducción tanto en la muerte como en las hospitalizaciones, y por eso ese estudio fue muy contundente, y de ahí fue que comenzamos desde el 91 a usar de manera sistemática en todo paciente con insuficiencia cardíaca el enalapril, hasta que surge la Vimada 2 o 3 años atrás con el estudio Paramount, que sacubitril valsartán redujo significativamente la muerte también. Entonces, fíjense que la muerte por fallo de bomba en el estudio SOL fue del 22%, con Procuralan logramos un 26% de muerte por fallo de bomba, y las hospitalizaciones fueron similares al estudio SOL en un 26%. Finalmente, vemos aquí el estudio SHIFT comparado con el paradigma, donde se usó sacubitril valsartán. Como utilizamos sacubitril valsartán, no podemos usar el enalapril, porque enalapril, o mejor dicho, inhibidores de IECA no se pueden utilizar conjuntamente con inhibidores de receptores de angiotensina. El estudio SHIFT evaluó a Procuralan en pacientes con insuficiencia cardíaca con una completa terapia de base, a diferencia de sacubitril valsartán, que reemplazaron el IECA. Finalmente, fíjense que sacubitril valsartán y Procuralan, en el paradigma, sacubitril valsartán redujo 21% las hospitalizaciones por fallo de bomba, redujo 21% la muerte por insuficiencia cardíaca y redujo muerte cardiovascular y hospitalización en un 20%. El estudio SOL redujo 26% con el enalapril las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 22% la muerte por insuficiencia cardíaca y 26% la muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y finalmente el estudio SHIFT, que hablábamos que las hospitalizaciones se redujeron 25%, la muerte por insuficiencia cardíaca en el SHIFT con Procuralan llegaron hasta un 39%, y la muerte cardiovascular por insuficiencia, muerte cardiovascular más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, un 24%. Ahora, ¿cuál debe ser el mensaje para llevar a casa? Es que fíjense los beneficios presentados en estos diferentes estudios. Y si, por ejemplo, vemos
que en hospitalización por insuficiencia cardíaca, en el estudio, en el paradigma, fue 21%, en el TIF fue 26%, 25, 26%. Lo que nosotros debemos pensar es que si nosotros utilizamos sacubitril valsartán más Procuralan, nosotros estamos sumando beneficios. Es decir, si en el paradigma las hospitalizaciones fueron de un 21% de reducción y en el CHIF fue de un 26%, estamos llevando a una reducción significativamente de casi un 46% esas hospitalizaciones cuando nosotros usamos el sacubitril valsartán más el Procuralan. Es decir, que hay una sumación de efectos beneficiosos cuando usamos estos medicamentos con esa terapia. Igualmente, la muerte por insuficiencia cardíaca, 21 más 39, y la muerte cardiovascular por más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, 20% y 24% en el estudio CHIF. O sea que lo que yo quiero que se lleven de mensaje a casa es que la diferencia en la cual actualmente hay una reducción significativa del fallo de bomba, de las hospitalizaciones y de la muerte con estos nuevos productos, lo que se ha demostrado es que cuando lo usamos en conjunto obtenemos todavía un mayor beneficio con estas combinaciones terapéuticas sin dejar atrás la terapia de base, que es el diurético, la espironolactona, el betabloqueador, el diurético. En este caso ya no el IECA, porque tenemos, si usamos sacubitril valsartán, no podemos usar el IECA, y sobre todo el betabloqueador, y cuando sumamos estos nuevos productos como el Procuralan, todavía vamos a obtener mayores beneficios. Bueno, con esto yo dejo por terminada esta clase de insuficiencia cardíaca. Yo creo que hay un gran enfoque hemos hecho. Me gustó mucho la presentación de Adonis. Yo sé que se esforzó mucho por buscar estos datos que no siempre están muy asequibles porque son cosas más nuevas, pero él hizo una muy buena revisión y yo creo que con esto que yo he complementado, ustedes deben quedarse con una muy buena base para el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas o comentarios? Doctor, para la próxima clase, ¿qué tema para? Para la próxima clase vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Y en los síndromes, el síndrome coronario se divide. Por favor. Romada, el micrófono. Hay un micrófono abierto. Para la próxima clase vamos a hablar del síndrome coronario agudo. Los síndromes coronarios se caracterizan por dos condiciones. El síndrome coronario agudo, que incluye la angina inestable, el infarto con elevación del ST, el infarto con descenso del ST. Y el síndrome coronario crónico solamente se circunscribe a lo que es la angina estable. No vamos a hablar de angina estable, podemos decir algo, pero lo que básicamente nos vamos a referir es al síndrome coronario agudo. Por favor, ese micrófono. Romada, el micrófono, Romada. Entonces vamos a hablar del síndrome coronario agudo y básicamente de la angina inestable del paciente que tiene un infarto agudo miocardio con elevación del ST y el paciente que tiene infarto agudo miocardio con descenso del ST. Y es importante porque el manejo del infarto con elevación del ST es completamente diferente en algunas condiciones que el infarto con descenso del ST.
Yo creo que sería bueno que uno de ustedes presente una introducción del tema. Sí, doctor, yo estoy dispuesto a presentar ese Bueno, tema. Hansel, ¿y ya tú no presentaste? Es Hansel. En el laboratorio, no sé si cuenta aquí también. no, esto es otra cosa. De otra Puede cosa. hacerlo, Román. Sí. Sí, lo que pasa es que permiso, espérense. Lo que pasa es que me han escrito ya varios estudiantes pidiéndome la oportunidad y no sería muy justo quitarle el chance de otros que me han escrito ya varias veces pidiéndome la oportunidad de presentar. Es cierto, pero está bien, siempre y cuando haya el interés, me parece muy correcto, porque es lo que justamente yo quiero hacer, que la clase sea un poco interactiva. Vamos a hacer una cosa. El tema es extenso. Sí, bastante. Y yo no pienso que lo vamos a hacer en una clase, sino que lo vamos a hacer en 2 o 3 clases, pero ya estamos terminando. Ok, con el tema vamos a terminar. Entonces, yo pienso que el bachiller Hansel, Sí, él doctor. podría, él podría hablarnos de la definición de qué es síndrome coronario agudo y que define a ingenio inestable, infarto del miocardio con elevación del ST y con descenso del ST. Otro de los interesados que hable de las manifestaciones Chris clínicas Mayre. de la Chris Mayre. de las manifestaciones clínicas, los síntomas y síntomas de la angina inestable, del infarto con elevación del ST y con descenso del ST, y que otro pueda hablar para darle chance, pero tenemos que hacerlo 5 minutos. Indiana Polanco es la siguiente, doctor. A los últimos 10 minutos, rápidamente, no hay que presentar mucho, entonces yo entraría ahí. ¿Ok? No hay más, si no hay preguntas o comentarios. Sí, doctor. Espérate, Chris Mayre, dame un segundito. Usted había dicho que Chris Mayre iba a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Hansel iba a hacer una breve introducción y mencionó una tercera persona. No, tú me dijiste que habían 2 personas más, entonces yo dije, bueno, y el otro puede hablar de cuál es el manejo, o sea, para que así le demos participación a todos. Sí. Ok, pues Indiana que hable sobre el manejo de la enfermedad. Ok. Maestro, ¿se puede repetir los temas? Angina inestable y qué más. No, el síndrome coronario se caracteriza por 3 condicionantes. Primero, angina inestable, el infarto de miocardio con elevación de ST y el infarto agudo de miocardio con descenso del ST. O sea, siempre tenemos que tener presente que cuando hablamos de el cuadro clínico, que es muy similar, tenemos que tener paso en la elevación del ST versus el descenso del ST. Ok, gracias. Perfecto, doctor. Bueno, si no doctor, tenemos... yo lo voy a llamar por WhatsApp, que le tengo que hablar sobre algo en privado. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, buena noche, doctor. A todos. Igual. Los que vayan a presentar, por favor, me escriben en privado. Sí, gracias, hermano. Siempre.